cosa. O sea, no es como Abraham, o no es ni siquiera como su hijo Jacob, pero ocupa un lugar importante, ¿verdad?, en la vida de la familia hebrea. Miramos ahí que fue un hijo sumiso, fue el cumplimiento de la palabra de Dios dada a Abraham. Abraham miraba en Isaac el cumplimiento de aquella promesa, ¿verdad?, de que de él haría una nación grande. Nace en la vejez de su padre. Tan sumiso era que fue su papá quien le buscó esposa, pero a él se le transmitieron precisamente las promesas dadas a Abraham. Y después de casarse hubo problemas para traer familia. Después de 20 años de casados, pues no llegaba la familia. Y resultó que según los estudios que le hicieron a Rebeca, se descubrió que tampoco podía tener familia. Todavía la cosa se puso más difícil, ¿verdad? Y hermanos, para el tiempo y época que le tocó vivir a Isaac, el que una mujer no pudiera tener familia era la peor afrenta que podía tener una mujer. Así que no era bien visto. Y a tal punto que Rebeca va y le reclama precisamente a Isaac. Isaac solamente dice: ¿acaso soy Dios yo para dar vida? Pero sin embargo Isaac hizo algo que a veces nos olvidamos. En vez de amargarse, en vez de echarle la culpa a su esposa, dice que oró al Señor. Y el Señor escuchó precisamente su oración y les bendijo. Y les dio 2 hijos. Y el que vamos a ver, o vamos a iniciar a estudiar en la vida de uno de sus hijos, Jacob. Sí están allí, que nos van a ayudar. Así que Jacob, hermanos, es la respuesta, juntamente con su hermano Esaú, es la respuesta a la oración de Isaac. Así que Isaac oró y Dios le contestó, y la respuesta fue que no le dio 1, sino le dio 2, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien quisiera esta clase de hijos, ¿verdad? Porque parece que los hermanos no se llevaron muy bien desde antes de nacer, Esto es importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Y también vamos a abrir entonces nuestras Biblias allá en Génesis capítulo 25. Si el hermano duró 1 hora, ¿qué creen? No voy a durar 1 hora, 2 horas. Al fin y al cabo hay comida. Normalmente yo termino cuando me da hambre, y hoy tenemos ahí la comida, así que no se preocupen entonces, por favor. Y recuerden, estamos en la clase bíblica y todo el mundo puede preguntar, puede opinar. Lo digo para que las hermanas no se sientan ahí cohibidas y que no tienen participación pueden hacerlo con toda confianza. Y en el capítulo 25, a partir del verso 19, vamos a empezar a ver entonces la vida de Jacob. Pero empecemos desde su nacimiento. Nace, dijimos, juntamente con su hermano, y pareciera que él quería nacer primero, porque dice la palabra de Dios así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y ahí hay una genealogía. Pero antes de nacer había un problema ahí, porque dice en el versículo 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Creo que las hermanas
que han tenido la dicha, el privilegio de ser mamás, pueden entender perfectamente, ¿verdad?, el problema de Rebeca. Dentro de su vientre era una batalla campal ahí, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa cuando la mamá, ¿verdad?, dice, pues acá se está moviendo, ¿verdad?, el bebé, o está pateando, ¿verdad? Y uno dice, quiero más ser futbolista, ¿verdad? Y no, pues creo que aquí van a ser luchadores estos, porque luchaban, porque así dice la palabra de Dios, que luchaban. Y entonces Rebeca dice, prefería mejor no tener hijos si sus hijos desde antes de nacer iban a estar peleando. Así que va con el Señor y lo consulta, y esta fue la respuesta de Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Cuántas mamás con un mensaje así de parte de Dios estarían bien felices que nacieran sus hijos? No hay muy buenas noticias. Ya se peleaban y luego el Señor lo confirma, ¿verdad? Dentro de ti hay 2 naciones, esa es una buena noticia. Pero va a haber allí algunos problemas, algunas diferencias bastante marcadas. Y luego le dice, el mayor va a servir al menor. Y resulta que a la hora del alumbramiento nació primero Esaú. Y el nombre de Esaú significa velludo. Más tarde le fue dado el nombre de Edom. Y luego nació su hijo, su hermano, Jacob. Y venía así, pues le decía que él quería nacer primero. Desde allí se miraban las intenciones de qué clase, de qué carácter iba a tener Jacob. Porque dice que nació, ¿verdad?, agarrándole allí el calcañar, agarrándole el pie, como diciendo, ¿dónde vas?, ¿verdad? Pero creo que en ese entonces Esaú era más fuerte y nació primero. Y le pusieron por nombre Jacob. Y el nombre Jacob significa el que sujeta el talón, el suplantador, el que estorba al otro, el impostor. Es interesante que en el Antiguo Testamento los nombres en realidad reflejaban la clase de carácter que iba a tener la persona. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ido a una entrevista de trabajo? A ver, ¿se acuerdan lo que les preguntaron? Aparte del nombre y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué más les preguntan? A ver, hermano Mauricio, dígame, ¿qué le preguntaron a ustedes? Que se había traicionado la confianza de alguna persona. Muy importante eso. Algo más de su preparación, que les pregunta, a ver, Orlando, tú que atornillas ahí a los pobres trabajadores. Actitudes y actitudes. Actitudes y actitudes. Si ustedes les hubiese tocado entrevistar a Jacob para que fuera el trabajador de ustedes de confianza, ¿realmente lo contratarían? Porque, para empezar, llega, ¿cómo te llamas, Jacob? ¿Cómo? Jacob. Y tal vez hasta le pregunté, ¿y sabes lo que significa tu nombre? A lo mejor Jacob, no, pues sí. Y hace acorde a tu nombre, a tu personalidad. Y luego que él nos dijera, ¿verdad?, así con descaro, pues creo que sí. Nomás llevo ahí algunas cositas, engañé a mi papá, le robé los privilegios de primogénito a mi hermano. Yo recuerdo la primera vez que Alberto fue a buscar trabajo, creo que fue a Soriana, allá en Nogales. No sé en realidad qué fue lo que él puso en su entrevista, no fue lo que dijo, pero sí recuerdo lo que le dijeron. Dijeron, no podemos contratarte aquí porque tú nos vas a levantar al personal en contra de nosotros. Creo que en la entrevista, en sus respuestas,
dio algunas cosas que eran contrarias a la política, ¿verdad? De Soriana, y no lo contrataron. Yo no sé cómo vino a trabajar aquí tanto tiempo en Guaymas, ¿verdad? En Soriana, pero creo que aquella entrevista nunca quedó archivada, ¿verdad? Por eso lo volvieron a contratar aquí. Pero creo que ninguno de nosotros, hermanos, contrataríamos a una persona. Más si lo queremos para un puesto de confianza. Jacob, hermanos, no tenía buenas referencias. Pero ¿sabe qué? Dios lo escogió. Y esto, hermanos, nos da una esperanza a nosotros. Porque posiblemente para el ser humano, Jacob no era una buena persona, no tenía buenas actitudes, no era una persona digna de confianza. Porque nosotros vemos lo de afuera, nosotros vemos la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Y creo que cuando el Señor miró el corazón de Jacob, Él no miró ni a aquel joven que engaña a su papá. Él no miró a aquel hermano abusivo que se aprovechó del cansancio de su hermano para que le vendiera los derechos del primogénito. Dios miró un corazón que más tarde sí iba a tener que trabajar el Señor con él. Tuvo que llevarlo por un tiempo de disciplina, de enseñanza, para quebrantar ese carácter que tenía y hacer de él un príncipe de su pueblo. Viene a mi mente lo que más tarde escribiría el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice, ¿verdad? Escribiéndole a estos hermanos: ya ven que no somos muchos sabios, ya ven que no somos muchos fuertes, diríamos, ya ven que no somos muy estudiosos los que hay aquí en la iglesia del Señor, no tenemos muchos que tengan un doctorado o que tengan maestrías o que se destaquen en el mundo de la política o que se destaquen en los negocios. No tenemos, no hay muchos. Es más, algunos de nosotros diríamos, no somos exitosos en la vida. Pero decía Pablo, lo más vil de este mundo lo escogió el Señor para avergonzar a lo más sublime del mundo. Por eso decía que me llena de esperanza, porque esto me da chance a mí, le da oportunidad a usted. Esto quiere decir que a ti, que tal vez te sientas que pues no tienes muchas cualidades, que no tienes muchos dones, que no tienes muchos talentos, pero si estás aquí es porque Dios te está llamando. Amén. Para escogerte para algo especial. Lo hizo con Jacob. Como miramos, nace juntamente con su hermano. Después se aprovecha de su papá, ¿verdad? Ya cuando él está un poquito anciano, o ya mucho, porque dice que ya no miraban, y juntamente con la complicidad de su mamá, ¿verdad? Lo engañan para tomar los derechos de primogénito. Y esto era bien importante, porque había vivido, hermanos, en un mundo de favoritismos. Por un lado, el papá se inclinó hacia Esaú, ¿verdad? Porque era cazador, el hombre de trabajo. Rebeca se inclinó sobre Jacob porque era el muchacho que estaba allí en la casa. Y ese favoritismo creó ciertos conflictos familiares. Así que cuando Isaac siente que ya se acerca a su fin, entonces quiere darle la bendición. Y déjenme decirle en qué consistía, hermanos, esta bendición, porque era importante. Ahorita muchos de nosotros pues damos bendiciones hacia la ligera. Dios te bendiga, ¿verdad? Y no pasa nada.
En aquel entonces, hermano, la bendición era bien importante. Vamos a los versículos 19, estamos en el capítulo 25. Al capítulo 27, por favor, déjeme leerle un poquito. Versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo, comeré, para que te bendiga antes que muera. Pero ustedes sigan leyendo después en casa. Dice que Rebeca estaba escuchando y rápidamente fue con Jacob y le dijo: ¿sabes qué? Mira, así está el asunto. Tu papá va a entregar la bendición a tu hermano, pero ¿sabes qué? Ve rápidamente, prepara, tráeme un cabrito de del ganado, lo voy a preparar, y entras y tú eres el que vas a recibir la bendición. Y Jacob dice: mamá, pero veme, soy tan diferente, ¿verdad? Mira, ni siquiera un vellito tengo, y mi hermano parece chivo, ¿verdad? Y además, nomás cuando me pongo al lado de él tengo que apretarme la nariz por el aroma, ¿verdad?, que despide. El baño creo no era de todos. Y luego: no te preocupes, yo arreglo todo eso, ¿verdad? Ya sabemos, hermano, la historia, no se la voy a contar, por eso que lean. A donde quiero llegar es que cuando entra precisamente con su papá, él va vestido con la ropa de su hermano. Su mamá ha usado la piel del cabrito que ha matado, ¿verdad? Lo ha puesto la loción 7 machos sobre él. Así que cuando llega su papá se sorprende y dice: ¿por qué tan pronto? Dice: no, pues es que el Señor me bendijo. Vean usted lo mentiroso, ¿no? El Señor me ayudó y rápidamente encontré una casa, y aquí está listo el guisado. Come, ¿verdad? Y come su papá y dice: ¡ay, qué rica la comida! Pero es la voz de Jacob. Yo pregunto, ¿no habrá dicho Isaac: eres Jacob? Y Jacob tuvo que decir: no, mi señor, soy tu hijo Esaú. Y le digo esto porque luego le dijo: acércate. Y dice que lo palpó, lo olió. Es más, hasta lo besó. Sintió sin duda así la barba tupida de talibán, ¿verdad?, que traía, como algunos que no quiero decir quiénes. Sí, es a Saúl. Huele igualito que Saúl. Está velludo, sí es. Y entonces lo bendijo. La bendición era triple, fíjense bien. ¿Qué es lo que estaba recibiendo? Le estaba entregando, hermanos, la autoridad para gobernar, para guiar espiritualmente a la familia. Por eso, déjeme leer la bendición exactamente para que... Dice el verso 27: Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos
le habla de una tierra fértil. O sea, que el producto, el trabajo de él sea productivo. Le habla también de una descendencia numerosa y poderosa. Poder. Le habla de prosperidad tanto temporal como espiritual. Es decir, le estaba entregando, hermanos, aquellas promesas que él a su vez había recibido de su padre Abraham. Promesas, hermanos, que más tarde vamos a ver cumplidas en los hijos de Jacob y que vamos a ver hecho realidad en el pueblo de Israel. Así que era bien importante. En otras palabras, estaba exactamente cumpliendo lo que la palabra de Dios había dicho a su madre. El menor va a ser más grande que el mayor. Así que él recibió el privilegio de ser el líder espiritual de la familia, con engaños. Ahora, quiero que entendamos esto, hermanos. Dios no está probando ninguno de los métodos, ninguna de las acciones que Jacob ha estado realizando hasta este momento. Dios sí lo escogió desde el vientre de su madre, y sin duda que si Jacob desde pequeño se hubiese sometido a la voluntad de Dios, a dejar que Dios lo moldeara desde pequeño, Dios le daría todo esto. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, Dios nos da la libertad de tomar decisiones, aunque esas decisiones a veces no sean conforme a la voluntad de Dios. Y aunque Dios en su omnisciencia sepa las consecuencias de nuestras malas decisiones, el Señor a veces por amor permite que pase todo eso. Pero tenemos que pagar o tenemos que vivir las consecuencias a veces de nuestras malas decisiones cuando no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso es que vemos el día de hoy a tanto joven que se casa aún en contra de la voluntad de Dios y no pasa nada, excepto que batallan más para tener un matrimonio feliz, estable. Porque cuando hay diferentes maneras de pensar en cuanto a lo espiritual, se deja ver, hermanos, en la relación, en el hogar. Hay problemas a veces en la manera como se debe educar a los hijos. Hay problemas en cuanto a los objetivos. El que es espiritual va a buscar hacer las cosas de Dios. El que no es espiritual, naturalmente, su tendencia va a ser hacer las cosas conforme a su manera de pensar. Y eso a veces, hay problemas tan serios que a veces hasta la relación termina rompiéndose, termina acabándose. Y eso trae dolor, eso trae sufrimiento. Y todo eso es lo que el Señor quiere evitar. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob, hermanos, por estas acciones? Inmediatamente de esto, naturalmente hubo una consecuencia. Su hermano. La Biblia dice que su hermano se llenó de amargura y de odio y se enojó. Es más, le reclamó, ¿verdad? A su papá, quería que lo bendijera. Y Isaac le dice, es que ya no tengo otra bendición. Nada más hay una bendición. Y le reclama y dice, bien le pusieron ese nombre de Jacob porque no es la primera vez que hace esto. Ya una vez se aprovechó de mí y ahora otra vez está tomando mi lugar. Pero entonces Esaú tramó un plan y dijo, muy bien, el viejo ya se va a morir. Vamos a esperar a que se muera y entonces voy a matar a mi hermano. Y entonces los derechos del primogénito que ya me robó, el privilegio de la bendición que me corresponde va a ser mía, ya no habrá nadie. Porque a falta de mi hermano, el único que queda de la familia para preservar el nombre seré yo. Y la Biblia dice que Rebeca escuchó las murmuraciones, escuchó lo que decía su hijo
Y luego fue y platicó con Isaac y dijo, fíjate, ya ves que Saúl ya se casó con estas mujeres que no tienen temor de Dios y los problemas que tenemos con estas mujeres incircuncisas, etcétera, etcétera, así como son los papás cuando se preocupan por los problemas de los hijos, que ya no nos corresponden, pero como que a veces no queremos entender eso. Y al fin dijo, ¿por qué no enviamos a Jacob allá, dice, con nuestros parientes, que se vaya a Harán, allá que consiga una buena mujer de nuestra familia, ya los conocemos, que vamos a estar más tranquilos? Y al fin dijo Isaac, es buena idea. Así que hablaron con Jacob, hermanos, y entonces Jacob tuvo que dejar Beerseba. No sé si allí en el mapa alcanzan a ver, pero está en la parte sur de lo que actualmente es Israel. Así que ahora sí, nomás con su mochilita y salió, ¿verdad? No había, hermanos, todavía el servicio de aviones, así que o era a pie o era en camello, burro o caballo, ¿verdad? No sé qué llevaría Jacob, creo que no llevó nada porque no querían que se diera cuenta que Jacob se estaba yendo. Así que salió solo, caminó todo aquel día y llegó hasta un lugar que se llama Betel. Allí lo alcanzó la noche, allí durmió, allí había un hotel de 5 estrellas, cama de piso, almohada de piedra y allí descansó plácidamente. Y mientras dormía dice que tuvo un sueño interesante, porque dice que soñó que de allí donde él estaba dormido había una escalera hacia el cielo, y por esa escalera bajaban ángeles y subían ángeles. Creo que estaba muy cansado. Hasta en el capítulo 28, hermanos, si van ustedes siguiendo ahí la lectura, capítulo 28, por ahí está este sueño. Y entonces se despertó, ¿verdad?, la mañana siguiente y llegó a una conclusión y dijo, este lugar es casa de Dios, por el sueño que he tenido. ¿Y saben qué? Ese sueño tenía un significado. Simple y sencillamente, aquellos ángeles en la escalera bajando y subiendo le estaban diciendo, ¿verdad?, a Jacob lo que su padre ya le había dicho. Jacob, tú eres la cabeza de la casa. Y simplemente Dios le está diciendo, reconozco, ¿verdad?, que eres ese guía, así que te bendigo. Y cuando habla de ángeles, él quiere decir que descienden los ángeles, está hablando de que Dios va a escuchar, ¿verdad?, sus oraciones. Dios ahora está entablando una relación directa con él. Ahora sabe que aquellas promesas que han venido siendo transmitidas desde su abuelo con su padre y ahora en él, serán una realidad. Por eso él hace un compromiso con el Señor. Dice que levantó aquella piedra, ¿verdad?, que le había servido de cabecera y dice, voy a hacer un compromiso contigo, mi Dios. Si tú vas conmigo, tenía mucho camino que caminar y, hermanos, los caminos eran peligrosos, podría morir en el camino, podrían asaltarlo, pero él dice, si tú vas conmigo y me permites llegar hasta donde voy, tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que tú me des, de todo lo que me bendigas, voy a apartar la 10ª parte. El diezmo lo voy a apartar ese valor. Así que hay un compromiso, hermanos, que hace en base a este sueño. Y él dice, casa de Dios. Así que se levanta muy de mañana y él empieza a caminar. No hay vuelta hacia atrás. Él tiene que seguir, tiene que llegar hasta Harán, y hasta Harán llega, gracias a Dios, sin ningún contratiempo. Pero eso
naturalmente que tendremos que esperar ahora sí hasta la otra semana, porque el tiempo se nos acaba, ¿no? Yo les dije, no voy a ir más allá, hermanos, del tiempo necesario. Pero aquí vemos que Jacob continúa su camino ahora con un compromiso. Ahora tiene un Dios. Y ese Dios lo va a cuidar. Todavía sigue siendo igual de tramposo. Pero cuando él llega a Harán, deja de ser el hijo de papi. Ahí ya no tiene los apapachos de la mamá. Allí ya no tiene la provisión de su padre Isaac. Ahora él tiene que aprender a enfrentar la vida con sus propios medios. Y dice un dicho popular que para que el palo apriete, ¿qué dice? ¿Alguien sabe el final de ese? Para que el palo apriete tiene que ser de la misma cuña. Sí, la cuña debe ser del mismo palo, ¿verdad? Y allá se va a encontrar precisamente con la familia de su mamá. Allá se va a encontrar, allá va a aprender de dónde le vino eso de ser engañador, de ser tramposo, de ser transero, ¿verdad? Como lo fue en su casa. Ahí va a aprender a comer una sopa de su propio chocolate. Y es bien interesante, así que sigan leyendo, hermanos, porque la vida de Jacob todavía no termina. Nos quedan algo así como 22 capítulos, ¿verdad?, del libro de Génesis. Y todos los 22 están dedicados, hermanos, a Jacob y a la familia de él. Yo les agradezco su atención y yo espero que ninguno de ustedes trate de imitar ni siquiera en poquito a Jacob.